Omid Scobie finalmente admite que nombró a racistas reales en Endgame a pesar de las primeras negaciones. El libro real de Omid Scobie, Endgame, dominó los titulares después de que una versión holandesa nombrara a los dos racistas reales, y el autor buscara distanciarse del escándalo desde el principio. El autor real Omid Scobie ha dado un dramático giro de 180 grados después de admitir que nombró a los racistas reales en una versión de su explosivo libro Endgame, a pesar de haberlo negado en múltiples ocasiones. Su libro dominó los titulares la semana pasada después de que una versión de su libro publicada en los Países Bajos nombrara a dos miembros de la realeza que habían mantenido discusiones sobre el color de piel del primer hijo del príncipe Harry y Meghan Markle, el príncipe Archie. El libro fue rápidamente retirado de los estantes, pero el daño ya estaba hecho. Piers Morgan nombró a los dos miembros de la realeza en vivo, y otros medios de comunicación hicieron lo mismo y revelaron sus identidades. El Daily Express ha optado por no nombrar a las dos personas. Ante las afirmaciones de que había puesto los nombres en un manuscrito anterior del libro, Scobie inicialmente dijo que nunca los había nombrado. Lo dijo repetidamente en entrevistas y se negó a disculparse. Sin embargo, el autor ha admitido ahora haberlo hecho. Hoy dijo que se entregó un texto temprano, y sin autorización al editor en los Países Bajos. En una columna para E-News, escribió: sin que yo lo supiera en ese momento, se proporcionó un texto inicial y sin aclarar al editor holandés para que comenzara a trabajar en la traducción, con el entendimiento de que su traducción se actualizaría a reflejar la versión final del libro que presenté oficialmente. Y añadió: para ser claros, el único editor con el que trabajé directamente fue el que cubría los E. Y el Reino Unido. Pasé casi 2 meses con abogados británicos independientes, y asesores legales internos para garantizar que cada detalle del libro terminado fuera legalmente hermético. La semana pasada, Scobie insistió en que la versión holandesa no era un truco, y dijo al programa Good Morning Britain de ITV: nunca envié un libro que tuviera esos nombres. Cuando se le preguntó si se trataba de un truco para vender libros, Scobie respondió: me gustaría que así fuera, y señaló que se está llevando a cabo una investigación para determinar cómo la versión holandesa se desvió tanto de la edición inglesa. Después de los comentarios del señor Scobie, la traductora holandesa Saskia Peters afirmó que los nombres estaban incluidos en el libro. En declaraciones a Mail Online, dijo: como traductora, traduzco lo que tengo frente a mí. Los nombres de la realeza estaban allí en blanco y negro. No los agregué. Simplemente hice lo que me pagaron por hacer, y eso fue traducir el libro del inglés al holandés. Meghan Markle reveló por primera vez que un miembro de la familia real había discutido qué color de piel tendría su primogénito en su infame entrevista con Oprah Winfrey en marzo de 2021, pero el nombre de la persona nunca fue revelado. Harry y Meghan aclararon más tarde que la persona no era la reina Isabel ni el príncipe Felipe.
Scobie habló de los acontecimientos en Endgame, donde afirmó que no uno, sino dos miembros de la realeza estuvieron involucrados en la discusión. Pero no reveló sus identidades debido a las leyes de difamación del Reino Unido. Sin embargo, la edición holandesa parecía nombrar a los dos miembros de la realeza. En un comunicado dijeron que se debía a un error en la traducción holandesa que está siendo rectificado actualmente. Ahora, los editores han dicho que una nueva versión del libro volverá a las tiendas de los Países Bajos el viernes 8 de diciembre. Factualmente incorrecto. Los editores holandeses arremeten contra los últimos comentarios de Omid Scobie sobre el libro. Omid Scobie fue criticado por los editores holandeses después de admitir haber mencionado los nombres de los dos racistas reales, y decir que era responsabilidad del editor traducir el texto que les habían entregado de acuerdo con la versión en inglés del libro. El editor holandés del explosivo Endgame de Omid Scobie ha respondido al autor después de que finalmente admitió que nombró a los dos racistas reales en un primer borrador de su libro. Scobie, cuyo libro y sus sensacionales afirmaciones contra la familia real provocaron una nueva disputa racial, afirmó que una versión anterior del texto era la culpable del nombramiento de dos miembros de la realeza en la edición holandesa. Su libro dominó los titulares la semana pasada después de que una versión publicada en los Países Bajos nombrara a dos miembros de la realeza que mantuvieron discusiones sobre el color de piel del primer hijo del príncipe Harry y Meghan Markle, el príncipe Archie. Endgame fue retirado de los estantes pero los nombres ya se conocían. El Daily Express ha optado por no nombrar a las dos personas. El autor negó repetidamente haber mencionado a los dos miembros de la realeza y se negó a disculparse. Pero en una columna para I, publicada hoy, Scobie admitió que un texto temprano, y sin autorización fue entregado al editor en los Países Bajos. La edición holandesa no era la versión final que había presentado, añadió. Escribió, sin saberlo en ese momento, se proporcionó un texto inicial y sin aclarar al editor holandés para que comenzara a trabajar en la traducción, en el entendimiento de que su traducción se actualizaría para reflejar la versión final del libro. Presentado oficialmente. Y añadió, para ser claros, el único editor con el que trabajé directamente fue el que cubría los E. Y el Reino Unido. Pasé casi 2 meses con abogados británicos independientes, y asesores legales internos para garantizar que cada detalle del libro terminado fuera legalmente hermético. Pero ahora el editor holandés Sander Uitgevers ha criticado las afirmaciones de Scobie. En una respuesta compartida por Rick Evers, el periodista que originalmente detectó el error, Sander Uitgevers rechazó la explicación de Scobie sobre los hechos. El editor dijo, la explicación de Omid Scobie en su columna Ninos sobre el proceso editorial holandés de la edición holandesa de Endgame es objetivamente incorrecta, y no nos reconocemos en su representación de los eventos. Añadió que no está permitido decir nada sobre el contenido.